necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos, les damos la bienvenida una vez más. Tengan todos muy buenas noches, saludamos a todos los amigos, los hermanos, los oyentes, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Una Voz en el Desierto. Este programa, como siempre decimos, tiene la finalidad, el deseo de llegar a sus hogares con la palabra del Señor, con el consejo de la palabra de Dios, que es la ayuda para el principio de un cambio de vida, es la ayuda para el principio de una vida en paz, una vida en felicidad, ya que miramos afuera y no encontramos ningún motivo que traiga felicidad o traiga paz en nuestra vida por causa de los tiempos que estamos viviendo. Así que nuestro anhelo es poder ayudarlo, nuestro anhelo es poder aclararle el propósito que Dios tiene para su vida, porque uno de los grandes problemas del hombre o la sociedad, cuando hablamos de Dios o hablamos del Evangelio, es el desconocimiento de qué es el Evangelio y qué es el beneficio que me trae, y sacar ese mito de que el Evangelio es un lugar donde te esclavizan. El Evangelio es un grupo de personas que se aprovechan de la fe de uno para sacarle el dinero, para todas esas cosas que dicen mucha gente, ¿no? Y realmente el Evangelio no es eso. El Evangelio, la palabra Evangelio traducida significa buenas nuevas de salvación. Eso es lo que trae el Evangelio de Dios, ya que vivimos en un mundo donde la maldad se va multiplicando, se va acrecentando, y necesitamos nosotros un cuidado exterior, porque ya hay cosas que nosotros no tenemos control. Por ejemplo, en nuestros hijos, a veces en nuestro hogar, o en la familia, o en la calle mismo, hay cosas que escapan a nuestro control. Hay cosas que nosotros podemos evitar que nos pasen, pero hay un montón de otras cosas que no dependen de nosotros evitarlo, sino que depende de una ayuda externa, y esa ayuda externa es Dios para con nosotros. En este mundo existen, por así decirlo, dos tipos de poderes, dos tipos de fuerzas, mejor dicho, las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo, y estas todo el tiempo están en contienda por ganar el botín. ¿Y sabe cuál es el botín? El hombre, usted, yo, usted, nosotros. Porque para el diablo nosotros somos un botín, una victoria ganada en contra de Dios. Porque el diablo no es que quiere al hombre y decir, bueno, se lo saco a Dios y lo gobierno yo para que viva mejor que como Dios le daría a vivir. No, el diablo quiere al hombre para destruirlo. ¿Saben por qué? Porque tanto como usted o como yo, cualquier ser humano sobre la tierra, dice la Biblia que fue creado a imagen de Dios. Entonces el diablo, como no ama a Dios y aborrece todo lo que se llama Dios, por lo tanto también aborrece aquello que Dios creó, y eso es usted y ese soy yo, nosotros. Entonces busca de todas formas y con todos los medios que tiene a su alcance destruir las vidas. Nosotros miramos la sociedad, cómo está la juventud, cómo están los matrimonios, cómo está la calle, y podemos ver la situación en la que el hombre está. En un desenfreno total, en una maldad total, que ya nadie respeta la vida de nadie, a nadie le importa nada de nadie, incluso en los hogares sucede, a veces los mismos en la familia, los hijos no conocen el respeto de los padres no cuidan a sus hijos como tiene que ser, y todas esas cosas es por causa de que la maldad se va multiplicando y se va metiendo en los lugares más cuidados en la sociedad, que era el hogar, que era la familia, que eran los hijos, porque nosotros podemos criar a nuestros hijos de la mejor forma, con respeto, pero afuera no lo hay. Y no podemos cuidarlo de las cosas que hay afuera. Porque nuestros hijos, si son grandes, tienen que trabajar, tienen que estudiar. Y aún si son niños, tienen que estudiar, tienen que ir al colegio, tienen que ir al jardín, tienen amigos, vecinos, conocidos. Y que no podemos evitar que aprendan cosas malas que destruyan su alma o cambien su forma de pensar con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, hoy está muy de moda la idea de cambiar de género, de sexo. Yo, un chico de 5 o 6 años, ¿qué sabe de eso? Pero hay tanta influencia en el mundo que
indudablemente terminan nuestros hijos siendo envueltos con eso y desviados y le meten en el corazón y en la mente pensamientos que no tendrían que tener a su corta edad. Y bueno, de esas cosas nosotros no lo podemos cuidar, porque la Biblia habla que es el misterio de iniquidad, es el maligno, es el diablo que busca destruir a la sociedad y comienza desde los niños, los jóvenes, porque si destruye a los niños, destruye a los jóvenes. Si destruye a los jóvenes, destruye los hogares, destruye los matrimonios. Y si destruye los matrimonios y los hogares, termina destruyendo la sociedad. Y es lo que estamos viendo ahora. Por eso es importante que entendamos que hay otro reino que es el que Dios ofrece. Un reino diferente que estamos acostumbrados a ver, que es el reino de este mundo, donde todo está mal, donde no hay nada bueno, donde la maldad se multiplica, donde los robos se multiplican, donde la sociedad está cada vez de mal en peor. Existe otro reino, o reino espiritual, el reino que Dios ofrece por medio de Jesucristo, que es el reino de los cielos. Y que ese reino tiene otra forma de vivir, tiene otras costumbres, tiene otra conducta, tiene otra forma de vida. Así como nosotros somos de este país, somos argentinos y tenemos nuestras costumbres, nosotros vamos a otros países y otros países tienen sus propias costumbres. Bueno, el reino de los cielos es como otro país, por así decirlo, con otras costumbres totalmente diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver afuera. Nosotros vivimos la vida que nos muestra el sistema, pero hay otra vida espiritual que es la que Dios quiere que usted vea. Y la única forma que usted lo puede ver es recibiendo el Evangelio, recibiendo a Cristo para que sus ojos se abran y usted pueda ver que hay otro reino diferente, que hay otra forma de vivir diferente a la que el mundo está acostumbrado hoy. Bueno, y ese es el propósito o la finalidad del cual estamos nosotros aquí con nuestro hermano Salvador, con nuestro hermano Martín, para poder aclararle de alguna manera que usted entienda que el Evangelio no le viene a quitar ningún derecho, no lo viene a esclavizar, no le viene a sacar nada, por el contrario, viene a agregarle, viene a ayudarlo, viene a bendecirlo, viene a cambiarle la visión hacia el futuro. El Evangelio viene a darle, no a quitarle. Así que nosotros le damos la bienvenida a Una Voz en el Desierto. Espero que hayan tenido un buen día hoy, a pesar de este tiempo así, como está, lluvioso, complicado. Quizás vino de trabajar, tiene problemas en el trabajo, quizás tiene problemas en la familia, quizás está enfermo y tiene un montón de situaciones que agobian su corazón, que nubla su visión, que no lo deja pensar claramente, que no lo deja tener paz ni tranquilidad. Bueno, rogamos hoy que con las palabras que hoy salgan de nuestra boca, que no son nuestras, sino son las de Dios, usted pueda encontrar paz, tranquilidad, solución a un montón de cosas de las cuales quizás hoy no las encuentra. Que Dios pueda iluminar los ojos de su entendimiento y usted pueda ver esa puerta de salida del problema en el que se encuentra hoy. Porque el Evangelio es eso, justamente una puerta de escape, para escapar de este sistema a una forma de vivir totalmente diferente. Así que le damos a todos la bienvenida, a nuestros hermanos que están del otro lado, que son parte de nuestra congregación. Quizás hay hermanos del otro lado que no son de nuestra congregación, pero son nuestros hermanos, también los saludamos. Y a todos aquellos amigos, vecinos, curiosos, así, que están quizás se quedaron colgados viendo o escuchando, le damos la bienvenida. Quédese, no se vaya, escuche la palabra del Señor, que de seguro le va a ser de bendición, lo va a ayudar, lo va a confortar, lo va a alentar. Así que le contamos un poquito. Nosotros pertenecemos al ministerio Dedo de Dios es Este. Mi nombre es Rafael Aguirre, está conmigo mi hermano Salvador Insaurralde. Nosotros nos ubicamos en la localidad de Merlo, aquí en este lugar, en el barrio Las Campanillas. Nuestro pastor es el pastor Eduardo Cabral. Estamos acá, como le dije, en el barrio Las Campanillas, en la calle Amado Nervo 3924. Estamos a 2 cuadras de la Plaza Campanilla, detrás del jardín o del SEC. Así que si usted es de este barrio, de Rivadavia, de Matera, está cerquita para poder venir y compartir un día de reunión. Y ya que estamos, lo invitamos también a que usted pueda concurrir. Recuerde, Amado Nervo 3924. Tenemos, por gracias de Dios, 4 días de culto en la semana. Tenemos los cultos los días jueves y viernes a las 19:30 horas. Y tenemos también los sábados y domingos a las 19 horas. Así que con cordialidad lo invitamos, que usted pueda acercarse a escuchar la palabra de Dios, a dejar que Dios empiece a transformar su vida, que Dios empiece a sanar sus heridas, que Dios empiece a cambiar la forma de ver, la forma de sentir, empiece a trabajar en su corazón.
Porque eso es lo que produce la palabra de Dios, cambio. Cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos habla, la palabra de Dios va produciendo cambio que nosotros como seres humanos, por más que intentemos, no nos sale. Muchas veces intentamos, quisimos cambiar cosas y por más que querramos cambiarla y prometamos cambiarla sinceramente, muchas veces encontramos que hay una fuerza mucho más potente que nuestro deseo, que es nuestra carne, que no nos permite cambiar, que siempre nos inclina a lo malo. Prometemos no drogarnos más y de repente otra vez caemos redonditos en la droga, y no es porque queremos estar ahí, sino porque sentimos una fuerza en nuestro cuerpo que nos inclina, que nos lleva, que nos obliga. Sentimos esa necesidad. Bueno, los que consumen saben cómo es esto. Saben que hay cosas que no pueden resistir, saben que la droga está destruyendo su familia, los separó de sus hijos, los separó de sus amigos, los separó de su matrimonio, lo aísla de la sociedad, destruye su economía, destruye su salud. Sabemos eso, pero hay una fuerza interna que no nos permite nosotros poder vencer esas cosas y caemos siempre rendidos ahí. Bueno, ahí es donde aparece el Señor como el ayudador, como el salvador, como la ayuda para poder salir nosotros de estos problemas. Así que de esas situaciones Dios tiene la solución. Por eso que lo invitamos a que usted venga a oír la palabra de Dios, que es la que va a producir en usted la fe que usted necesita para poder tener la fuerza para poder vencer todas esas cosas. Bueno, y como les decía, tenemos culto 4 veces por semana, los días jueves y viernes 19:30 horas y los sábados y domingos 19 horas. Y si por alguna razón, por trabajo, por enfermedad o por algún motivo que tenga usted que no le permita estar físicamente en los cultos, también tenemos cultos virtuales. Salimos por estos mismos medios, tenemos por Facebook, por YouTube. Usted busca Oscar Eduardo Cabral y usted ahí nos va a encontrar a nosotros, y cada día de culto se transmite en vivo, donde usted va a poder escuchar también la palabra del Señor desde su hogar, y ahí va a poder alimentar su alma, va a poder corregir errores y va a poder ser ayudado por el consejo de la palabra del Señor. Así que tiene de muchas maneras para acercarse al Señor. Sepa que el mundo no ofrece nada y afuera no hay nada para el ser humano, pero Dios tiene mucho para darle a usted. Así que lo invitamos cordialmente a que usted pueda participar de los días de reunión, sea virtualmente o sea también físicamente. Así que lo invitamos. También les recordamos, tenemos un chat abierto, está en Facebook y en YouTube, para que usted pueda, si quiere, necesita oración, puede enviar su mensajito y su pedido de oración, ponga el nombre, quién es usted y por qué quiere usted que oremos, y al final del programa vamos a tomar un instante y vamos a orar por usted y por su petición. Si quiere mandarnos saludos, también todo será bien recibido. Así que está abierto a todos. Todo que quiera, necesite del Señor, necesita oración de alguna manera, nosotros vamos a estar aquí porque es nuestro deseo poder ayudarlo. Así que también quiero mandarme un saludo y no quiero olvidarme de esto. Quiero enviar unos saludos a nuestros hermanos que se encuentran por el lado de San Pedro, Paraíso, San Nicolás, todos nuestros hermanos que están de aquellos lados. Hace una semana tuve el privilegio de poder ir a compartir una reunión con ellos en un pueblo chiquitito, cerrado, pero con hermanos sanos en la fe. Y me sorprendía yo de la obra del Señor en ese lugar y cómo la palabra del Señor no está presa y cómo corre y es glorificada hasta lugares más recónditos. Solo lo único que necesita el hombre es fe, y con la fe es suficiente para que Dios empiece a trabajar en su vida. Así que les mando un saludo a todos nuestros hermanos, al pastor José Luis French, que está allá en Paraíso, a cada uno de los pastores, ministros, los hermanos. Este domingo que pasó fui a la iglesia central, una convocatoria, encontré y estuve ahí con uno de los hermanos de ese lugar y me contaba él que tiene un proyecto, están por empezar a hacer una radio también para poder transmitir la palabra del Señor en aquel lugar, y él me contaba que él retransmitía el programa a todas las redes sociales que él tenía, y dice: yo lo mando por WhatsApp, lo mando acá, lo mando allá, trato de extender la palabra al Señor. Y yo le contaba y le decía a él que eso es bueno, porque hay muchas personas que necesitan del Señor, y que el simple hecho de transmitir el programa en las redes sociales, le abrimos la puerta de salida a muchas personas que quizás no tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios, quizás están cerrados por situaciones y conflictos en su vida, que no ven la salida. Pero si nosotros compartimos el programa en nuestras redes sociales, podemos hacer que alguien que esté en situaciones terribles pueda
salir airoso. Hay gente que está tomando aún decisiones de quitarse la vida en este mismo momento. Hay gente que está en las drogas, en el alcohol, en problemas totalmente terribles de las cuales no puede salir solo. Y con el escuchar la palabra de Dios podemos hacer que ellos tengan la salida a esos problemas. Así que, así como ellos comparten, también le decimos a nuestros hermanos que compartan el programa en sus redes sociales. Nosotros no buscamos fama para nosotros, no queremos seguidores, ni queremos ser conocidos. Lo único que queremos nosotros es que la palabra corra y llegue a cuanto más podamos. Quizás nosotros acá no nos damos cuenta, no sabemos a cuánto llega, pero Dios sí sabe, y la palabra de Dios no va y corre en vano, sino que cuando va y es enviada, va y cumple el propósito por el cual ella lo envía, que es salvar, que es libertar, que es ayudar. Así que les mandamos un saludo a ellos, a todos mis hermanos, también a todos los hermanos de la Iglesia Central que me dicen que comparten el programa. Les mando un abrazo para todos ellos, a los hermanos de acá de Campanilla también. También acá tengo un mensajito de nuestra hermana María Rosa Villaneda, nuestra hermana, también le mandamos un fuerte abrazo. Ella siempre también está compartiendo con nosotros. Dios le bendiga a nuestra hermana. Y bueno, nuestra hermana Diana Bornó, que ahí veo también, Lorena Paz. Después tengo a la hermana Marta Ponce también, que está compartiendo con nosotros. Y muchos más que están por ahí enviando saludos. Que el Señor les bendiga y le conforte en todo. Y bueno, ¿qué más podríamos decir, ¿no? En un tiempo donde la maldad se multiplica y es necesario que nosotros anunciemos el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos las cosas que pasan en el mundo. Y las cosas que pasan en el mundo ya están predichas en la Biblia, en la palabra del Señor. La Biblia es el libro más viejo, más longevo del mundo, es el libro más antiguo. Pero en este libro está escrito cosas que hoy están sucediendo. Y cuando hablamos de las cosas del tiempo, del fin, algunos nos miran y nos dicen que somos fanáticos o que estamos exagerando las cosas. Pero todo lo que hoy sucede está en la Biblia. Todo lo que la Biblia habla como señales del tiempo del fin ya están sucediendo en este tiempo. ¿Qué significa? Que el fin de todas las cosas se acerca. Y que es necesario que nosotros tengamos a Cristo en el corazón, porque si llega el fin de las cosas y no tenemos a Cristo en el corazón, podemos perder nuestra alma. Y nuestra alma va a caer en un lugar donde no quisiéramos estar. Por eso que nosotros nos preocupamos en esto, que usted escuche la palabra del Señor y tenga usted la oportunidad delante de usted de elegir. Porque el Evangelio no se obliga ni se impone, sino que el Evangelio se enseña, se transmite y se aclara. El que oye, que es usted en este caso, decide si toma el Evangelio para su vida, si lo que está escuchando le parece que es verdadero, si lo que está escuchando le parece que es cierto y usted lo quiere para usted, no tiene más que recibir a Cristo en su corazón y comprobar que lo que Dios ofrece es verdadero y es genuino. No es un cuento. Que hay un infierno y que el alma del hombre que no cree va a caer ahí, no es un cuento, no es una película de ficción muy bien formada, es la verdad. Por eso nuestra obligación es poder informarle y el derecho de usted es recibirlo o no. Así que rogamos al Señor esté atento, usted oiga lo que el Señor hable a su vida y preste atención y oiga las palabras del Señor como lo que son, palabras de Dios, y créale. Y si usted le cree, ella va a producir en usted esa necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Así que como le decía, está mi hermano Salvador Incharralde, que es evangelista de la iglesia. Él es el encargado hoy de poder transmitir el mensaje para con ustedes. Así que Dios te bendiga, Salva, ¿cómo estás? Amén. Padre Rafael, gracias al Señor por una vez más poder estar en este lugar. Nuestro anhelo, como vos decías, de poder ser de provecho, sí. ¿no? Y anunciar la palabra del Señor a todos los hogares. Porque vemos cuántas cosas que están ocurriendo, pero sabemos que aún la misericordia y el amor de Dios está para con el hombre. Por eso que sabemos que Dios envió la vida de su Hijo para que el hombre pueda ser salvo y pueda salir de la situación en la cual se encuentra. Mucho tiempo quizá quisimos salir de cuantas cosas y fue imposible, pero nosotros vemos que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en aquel que Dios envió,
ahí fue la libertad para todos nosotros. Claro. Y hoy nos encontramos en este lugar para nosotros poder comunicar lo que sucedió con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, que hay una salida Amén. para el hombre, que hay una salida para el joven, que hay una salida para los matrimonios, que hay una salida para los niños, para cuanto aquel, ¿no?, que abra su corazón, ¿no?, y pueda recibir a quien envió, Claro. ¿no?, Dios. Por eso quiero estar comentando un relato de la palabra del Señor. Se encuentra así en los Hechos de los Apóstoles. Es un relato y habla el apóstol Pablo, dice, Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Este es un relato que habla allí del apóstol Pablo. La Biblia habla del apóstol Pablo y antes de que él ser un siervo del Señor y entrar en las cosas que tiene que ver en el Evangelio, nosotros vemos que él era un perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios, enemigo del Evangelio, perseguía, hasta que el Señor Jesucristo se le apareció. Y acá empieza el relato habla que ellos fueron presos, estuvieron presos en ese lugar por causa de predicar, por causa de anunciar el Evangelio. Entonces lo metieron a esa cárcel, y vemos que así también nosotros, cuanto que quizás en un tiempo fuimos enemigos, y no quisiéramos saber nada de lo que es el Evangelio. Cuántas veces quizás muchos dijeron: no, esos locos, esos fanáticos, pero vemos que el Señor Jesucristo está llamando a sus hijos, ya llamando a aquellos que puedan abrir sus corazones. Y Pablo en esa oportunidad abrió su corazón al Señor, y el que perseguía y era enemigo lo encontramos acá sirviendo al Señor. Y por eso que nosotros también, por causa de lo que Dios hizo en nuestros corazones, nos encontramos cada día, los días lunes, anunciando la palabra del Señor, el Evangelio, que el hombre puede, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, puede creer y puede alcanzar la salvación creyendo. Nosotros vemos, yo meditaba, ahí dice que cuando tembló, yo cantaba y tembló el lugar, dice que se abrieron las cárceles, se abrieron las celdas, se abrieron las cadenas que tenían, y vemos como el que lo cuidaba, el guarda, se iba a matar, por causa que pensaba, ¿no?, que habían huido. Ahora yo me preguntaba, ellos tenían para irse, ellos tenían para escaparse, pero vemos que Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Querido amigo, mujer que quizás estás escuchando, nosotros vemos que el Señor Jesucristo vino también en esta tierra con un propósito, que es libertar al hombre. Vemos que Él trajo y proveyó la salvación. Hoy nosotros, por medio de creer en el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que somos salvos por medio de la fe, y que hoy estamos haciendo una misión y estamos haciendo que el Evangelio se vaya transmitiendo, el Evangelio llegue a cada hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos. Amén. Y hoy nos encontramos anunciando el Evangelio, anunciando la palabra del Señor por las calles, casa por casa,
esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Cristo trajo la redención y trajo que una vida nueva, una vida en la cual el hombre pueda alcanzar la felicidad más allá de la situación y de las cosas que nosotros podemos ver cada día aconteciendo en este mundo. Y vemos que Cristo hizo la misión y vemos que el fin de él era ir y traer la redención muriendo en una cruz, derramando su sangre. Y la palabra de Dios declara que dice que al tercer día él resucitó. Y vemos que ascendió a los cielos. Y vemos que aún la iglesia permanece en este lugar. Pablo dice, no te hagas dañar, porque todos estamos aquí. Nosotros vemos que nuestro Señor proveyó la salvación, la redención, y hoy está la iglesia, un reino, que se está extendiendo en este escenario de este mundo, ¿para qué? Para anunciar, para que el hombre pueda arrepentirse y venga aquí a los brazos del Señor Jesucristo, a aquel que trajo la salvación, proveyó la redención a todos los hombres. Hoy nos encontramos nosotros, aquellos que en un tiempo quizá éramos enemigos y perseguíamos y no queríamos, quizá que nosotros también decíamos esos locos, esos fanáticos, pero cuando nosotros descubrimos y comprobamos lo que es el Evangelio, lo que es recibir y abrir nuestros corazones al Señor Jesucristo, ahí cambió todas las cosas y hoy Amén. Le estamos sirviendo por amor. Por amor es que nos encontramos en este lugar, hablando de su palabra, llevando para que el hombre pueda acercarse. Vemos allí un tiempo, el año pasado habíamos hablado de que el Señor Jesucristo, hablando de los ricos, y habló y dijo difícilmente que entre un rico por el ojo de donde entraban los camellos, por el ojo de una aguja. Y por causa que entonces los discípulos respondieron y dijeron, pues ¿quién será salvo? Si este rico, teniendo plata, teniendo todo, difícilmente dijo, ¿quién será salvo? Pero vemos acá que Pablo, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya había una respuesta. Y vemos que allá los discípulos dijeron, pues ¿quién será salvo? Y Jesucristo dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por causa de lo que Dios hizo. Dice que Dios entregó, dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y vemos que Cristo vino, nació de mujer con una misión. Nosotros vemos que allá ya él ya estaba profetizado de lo que él iba a hacer. Allá en Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Claro. Nosotros vemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, pensaba que Cristo venía, que iba a libertarlo de los romanos, que le iba a libertar y que ellos iban a hacer su reinado en esta tierra. Pero vemos que Cristo vino a libertar al hombre, porque el hombre, nosotros sabemos que por causa de desobedecer a Dios, el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y el hombre pasó a ser esclavo, aquel que Dios lo puso en el Edén y le dijo señorial. Y él llamaba al león, el león venía, llamaba a la paloma, todos le obedecían porque era Señor. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Dios. Pero vemos que cuando él desobedeció, pasó a ser esclavo. Y vemos ahora cómo el hombre entra en una degradación que nosotros lo podemos ver en este tiempo y el hombre no se puede hacer libre. Con esa misión, con ese propósito vino el Señor Jesucristo para libertarlo al hombre del pecado, libertarlo, ¿por qué? Porque el hombre se subyugó, se hizo esclavo del mundo, se hizo esclavo del pecado y se hizo esclavo del diablo, que el diablo orquesta, por todas las cosas, ¿para qué? Para llevarlo y destruirlo al hombre, porque es la máxima creación. Entonces, ¿qué? Cristo es la salida ¿para qué? Entonces, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es por medio de la fe, por medio de qué, de creer en qué, en el sacrificio, en la obra consumadora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos allí en San Juan, ahí nuestro hermano Rafael lo va a estar leyendo, San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí muestra el amor de Dios, porque dice que Él no envió a su Hijo para condenar, sino para que el hombre pueda ser salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. El que cree se puede apoderar de la salvación, creyendo aquí al sacrificio, pero el que no cree y rehúsa creer en el Señor Jesucristo, la palabra dice, ya fue condenado. ¿Por qué ya fue condenado? ¿Por qué? Porque la obra consumadora, la redención ya fue efectuada. Entonces Dios siempre está llamando, ¿por qué? Por causa de que Cristo venció, perdonó nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre y resucitó de los muertos. Y aquel que rehúsa recibir al Señor Jesucristo, nosotros sabemos que ya fue condenado. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sustituto. Es tremendo, ¿no? El pasaje, porque dice el que no cree es condenado. No está diciendo si usted se equivocó, cometió un error. No, ninguno pierde la salvación por un error que cometió, o ninguno la gana por buenas obras que hizo. Acá el que la gana es por haber recibido a Cristo, y el que la pierde es por haber negado a Cristo. Por eso decía nuestro hermano Salvador, que el Evangelio se recibe por la fe, porque Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino a salvar. Cuando Dios habla de mundo, está hablando de los seres humanos que viven en el mundo. El sistema de este mundo ya está condenado. Es más, va en un colapso total. Cada día que pasa la maldad se multiplica y el mundo es como el Titanic, ¿viste? Se va hundiendo de a poquito, porque ya desde hace muchos años el mundo empezó en una decadencia, el sistema del mundo empezó una decadencia y la maldad va multiplicándose, como hablamos el martes pasado. No es la misma maldad que cuando yo tenía 15 años que la maldad de hoy cuando yo tengo 45 años. La maldad se multiplicó y a veces el ser humano tiene esperanza de que el mundo cambie, pero el mundo no va a cambiar, el sistema no va a cambiar. ¿Y sabe qué? Irá peor. Pero así como el Titanic se estaba hundiendo, también Dios preparó un barco sustituto, como así decirlo, para que nosotros podamos librarnos de morir ahogados en el sistema de este mundo. Y por eso dice, Dios envió a Cristo. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Por eso decimos nosotros que usted necesita un Salvador. Porque cuando hablamos de Salvador a veces dicen, no, pero yo no estoy preso de nada. A mí nadie me tiene preso, yo hago lo que quiero. Y déjeme decirle que no hace lo que usted quiere. Hace lo que su humanidad lo lleva a hacer. Por eso recién hablamos de la droga, del alcohol y de un montón de cosas que están arraigadas en la naturaleza humana, que por más que luchemos contra esa no encontramos la fuerza para poder vencerlo y siempre terminamos siendo arrastrados a hacer cosas o a decir cosas o que no queremos hacer, que sabemos que está destruyendo nuestra vida. Pero lo que decía nuestro hermano Salvador, porque no envió Dios a su Hijo. El Hijo de Dios es Cristo, y Cristo fue el que murió en la cruz. Dice, no es para condenarlo, porque si nosotros miramos nuestra condición es de un pecador delante de Dios. Y si Dios se quedaría con esa condición, ninguno seríamos salvos. Es como decía recién el hermano Salvador. Jesús dijo que es imposible que al reino de los cielos entre alguien por sus obras. Es como que alguien dinero por sus obras, porque sea tan bueno. Va a ser bueno. Es como que imposible como que un camello pase por las rendijas de una hoja. Entonces ellos preguntaron, ¿y cómo vamos a ser salvos si los ricos no pueden hacer, no se puede lograr? ¿Cómo se logrará? Entonces el Señor le dio la respuesta, le dijo que era por la fe, que era por creer. Entonces eso es lo que nos llamamos nosotros, el Evangelio, que es por la fe. Por eso dice el pasaje del número 18, el que en él cree, ve acá dice, el que en él cree no es condenado. ¿Y por qué no es condenado? Porque cree. Ahora, ¿quién cree? En el Hijo de Dios, a quien Dios envió, a quien Dios crucificó en la cruz del Calvario, a quien Dios mató en la cruz del Calvario, para que la sangre de Cristo sea derramada para perdón de nuestros pecados, y por causa de esa obra nosotros podamos tener amplia entrada al reino de los cielos solo con creer en ese sacrificio. Así que de tal manera amó Dios al mundo, sí, que envió a Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso que la fe, el hombre tiene que ponerla en el Señor Jesucristo. Claro. Él fue nuestro sustituto. Nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios
la palabra de Dios habla y dice que Dios, pasando por alto los pecados pasados, con la mira, dice, de manifestar. Entonces nosotros vemos que Cristo, que fue el sustituto, la paga nosotros teníamos que haber muerto. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Por causa de qué? De que estábamos alejados y un tiempo que no queríamos saber nada. Digo, ¿por qué? Porque ignorábamos acerca de qué, de lo que es Dios, de Claro. lo que es su Hijo. Entonces vemos que cuando Cristo está en la cruz, Él provee la salvación. Dice que Dios cargó el pecado del mundo. Aún nos cargó a todos nosotros, y nos llevó a la cruz. Entonces nosotros vemos que cuando Él está en la cruz, lo que iba a hacer para el hombre, para nosotros, ¿qué hace? Dios envía, y condena que el pecado que en la carne, Claro. en la persona de Jesucristo, No y lo condena a mata. la persona, al pecado. Al pecado. Entonces nosotros vemos que Cristo ocupa nuestro lugar. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros por medio de la fe nosotros podamos apoderarnos y nosotros podamos ser libres de qué, de esa condenación. Claro. Nosotros podamos salir de qué, como en el tiempo de Lot, dice que cuando estaba en Sodoma y Gomorra, cuántas cosas. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que lo sacó a Lot de ahí y cayó la destrucción sobre esa ciudad. Así en este tiempo, cuántas cosas el hombre, como vos decías, Rafael, cuántas cosas esto no para. ¿Por qué? Porque el hombre va alejado, de parte alejado de Dios, en sus pensamientos, en su manera, en su forma, pensando que hacen bien. Claro. Pero aún está la esperanza, de que por causa de que la iglesia está en este lugar. El ser humano tiene que huir del sistema de este mundo condenado por causa del pecado, como decíamos, tiene que huir, y la única salida para huir es Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos por qué necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Porque sin Él nos vamos a hundir en el sistema de este mundo, nos vamos a perder con la humanidad corrompida, nos vamos a perder con este sistema. Pero Dios no quiere eso, bueno, por eso es que dice, porque no envió Dios a su Hijo, o sea que lo envió porque no quiere que el ser humano termine condenado con este sistema que está corrupto y corrompido. Este sistema no tiene solución, no va a mejorar, lejos está de mejorar y encima va a empeorar, cada vez va a ser peor. Pero Dios, en su amor y en su misericordia y en su paciencia, envía el consejo, envía su palabra, muestra su plan, para que nosotros podamos decir, no, yo quiero escapar de este sistema, yo no me quiero perder con este sistema está corrompido y yo estoy dentro del sistema hoy. Ahora, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Cómo escapo? Y el escape es Jesucristo. Porque ya fue enviado, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, ya está presentado como nuestro Salvador. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo y aceptarlo. Y que Él se convierta no solo en el Salvador de fulano mengano, sino en su Salvador. Porque una cosa es decir el Dios de fulano y otra cosa es decir mi Dios. Una cosa es decir el Salvador de ellos y otra cosa muy diferente es decir mi Salvador. Hacerlo parte de nuestra vida, que Él sea nuestro Señor y que empiece a gobernar Él, a hacer los cambios Él, a ayudarnos Él. Y eso es algo muy glorioso porque Dios promete que el que le cree no va a estar más solo. Es tremendo pensar que el que en Él cree ya no será condenado solo por haber creído. Pero es tremendo con ese, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué lo condenó a usted? No haber creído. Entonces, no importa cuál fue la acción que usted hizo o el problema que lo llevó a la actitud o la forma de vida o la condición que está. Lo que importa ahora en adelante es que usted reconozca que su condición lo está destruyendo y que Dios le está ofreciendo algo diferente y que usted acepte esto diferente que Dios le ofrece. La Biblia dice que para el que cree, ¿qué hace Dios? Sus pecados, los de hoy hacia atrás, Él lo tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más de eso. Ya de ahí en más Él empieza a contar de una forma diferente su vida. Lo que era anterior pasó. Ya lo que pasó no se puede remediar, no se puede cambiar. Pero sí te puede cambiar lo que puede pasar de aquí en adelante. Además de eso, nosotros somos seres humanos y vivimos en la tierra y no tenemos poder sobre cuánto tiempo vamos a vivir. No importa, la muerte llega y no perdona ni edad, ni condición social, ni color de piel, ni nada. Cuando nos llega el momento, porque todos tenemos un día ya prefijado por Dios para dejar esta tierra. Ninguno se va cuando uno quiere, no se puede negociar con la muerte. Por más que yo tenga dinero y quiera pagarle la muerte, ¿usted se imagina ese día?
Está usted haciendo planes a futuro y comprar su casa y comprarse auto, vacacionar y vamos a hacer la otra semana esto y de repente llega la muerte de su vida y ya tiene que irse. No puede negociar con ella. Y cuando ya la muerte llega ya no hay tiempo para arrepentimiento, se le acabó el tiempo. Pero mientras tanto tenga tiempo hoy, está escuchando, no rechace el regalo que Dios le ofrece. No tiene que hacerte nada físicamente ni tampoco monetariamente para lograrlo, solo tiene que creerle. Reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por usted. Y usted reconocer que necesita a Cristo en su corazón y que usted quiere cambiar su forma de vida. Quiere cambiar el rumbo de su vida. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ¿por qué? Porque no ha creído. ¿En quién? En el Hijo de Dios. En Él. Por eso la salida está en el Señor Jesucristo. Por causa de que Él ya llevó a cabo la redención. Es de creer y apoderarse, de experimentar y poder comprobar. De poder llegar, como dio la dirección de la iglesia, poder llegar, comprobar. Claro. Muchas veces vemos, quizá cuando andábamos afuera, veíamos a hermanos que iban con su Biblia debajo del brazo, iban y asistían a un culto, y capaz que muchos decían, mirá los locos, mirá esto, cómo va a andar así, pero quizás Dios hoy le está ya hablando a su vida para que se acerque, que venga, compruebe, Claro. a ver qué pasa, y que Ve qué tanto dice. sentarse y oír la palabra del Señor, y la palabra de Dios lo va a abrir, lo va a alumbrar. Porque la palabra es luz, va a alumbrar qué, y le va a mostrar el verdadero camino y qué es la salvación. Usted piense, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene para perder? Si mire su vida cada vez de mal en peor, mire las cosas que ya hasta el día de hoy va perdiendo. ¿Qué tiene para perder? Pruebe con el Señor, acérquese a Él. La Biblia dice, probadme en esto. Dios dice, probadme, pruebe a Dios. Hay muchos que probaron y decir si realmente existe, a ver si me puede cambiar, y Dios los cambió. Quizás hoy es su oportunidad, por ahí hoy es su tiempo, por ahí hoy es el día para usted. Quizás mañana no haya tiempo. No es que buscamos su mal ni queremos que usted se vaya, sino porque somos realistas. Nadie tiene la vida comprada y nadie sabe hasta dónde va a vivir. Quizás hoy Dios está hablando de su vida, quizás ya el tiempo a usted se le acerca. No lo sé, Dios sabe. Nuestra obligación es anunciarle y que usted tenga la oportunidad de recibir en su corazón a Jesucristo. Así que en esta noche tiene una oportunidad usted. Si usted escuchó todo lo que nosotros pudimos compartirle y ha entendido que su vida necesita un cambio, se ha dado cuenta que ha perdido muchas cosas ya y que intentó de muchas maneras de recuperarla y no lo ha logrado, y resulta que ahora escuchó que hay un Cristo que lo puede hacer por usted. Y que escuchó que ese Cristo que puede abogar por usted, usted lo puede recibir en esta noche gratis, solamente con recibirlo en su corazón. Entonces nosotros, si quiere, le vamos a ayudar a hacer eso. Amén. La Biblia dice que con la boca, con el corazón se cree. Si usted creyó en su corazón, si algo en su corazón se convenció, y usted dice, yo necesito a Cristo en mi vida. Veo que mi vida no va para ningún lado, veo que hay cosas que estoy perdiendo y no las puedo recuperar, veo que cada vez me hundo más, cada vez estoy de mal en peor, y reconozco que necesito a Cristo en mi vida. O sea, su corazón se ha confirmado, se convenció. Ahora dice la Biblia que con ese corazón que se convenció, dice, y con su boca proclamando, dice, se asegura usted la salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Así que nosotros le vamos a ayudar con una simple confesión de fe. Si usted cree, repita con nosotros, y esa oración de fe va a hacer que Cristo entre en su corazón. Usted piense, Cristo es Dios y tiene autoridad y poder, pero no obliga a nadie. ¿Qué hace Él? Con todo lo que estamos hablando, ¿qué hizo? Golpeó la puerta de su corazón. Usted bien es el que le puede abrir. Nadie va a entrar a su corazón si usted no se lo permite. Y si usted se lo permite, Él gustoso va a entrar. Así que repita con nosotros esta oración. Hágalo con fe, convencido. No importa dónde esté, si está encerrado en su habitación, está en su auto, está en la calle, está trabajando. Repita con nosotros, pero hágalo con fe. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Por eso leemos el pasaje. Que se salva el que cree.
Así que crea que esta confesión de fe puede cambiar su vida para bien. Hay muchos testimonios en la iglesia de eso y quizás usted se asume a uno más de todos aquellos. Así que repita con nosotros: Señor Jesús, en esta noche escuché tus palabras y me he dado cuenta que son tus palabras porque ella ha producido en mi corazón. Me he convencido que mi situación que tengo hoy no me lleva a ningún lado bueno, que mi vida cada vez va de mal en peor, que no puedo conciliar la paz, que no puedo conciliar el gozo, ni siquiera puedo dormir o descansar porque me siento atormentado. Y ahora descubrí por qué es por el pecado que mora en mí por causa de mi naturaleza. Pero ahora escuché que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y que si yo te recibo a ti, tú puedes hacer algo en mí que yo no puedo hacer. Por eso en esta noche yo reconozco mis pecados delante de ti. Y me arrepiento de todos ellos. Y en esta noche yo hoy te abro mi corazón. Y te recibo a ti como lo que eres, el Señor y el Salvador de mi vida. Para que tú hagas conmigo esos cambios que yo no puedo. Para que tú me hagas uno más de los redimidos por la sangre del Cordero. Créalo, porque es así. Así que, ¿qué más queda por decirle a usted que ha recibido a Cristo en su corazón? Que se acerque a escuchar más de este Cristo. Porque este Cristo es algo nuevo que usted acaba de recibir. Pero la salvación no es el simple hecho de esperar el día de partir o el día que el mundo termine, sino que la salvación es algo completo, es un cambio de vida. Es un proceso al gozo, a la tranquilidad, como decía nuestro hermano Salvador. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar paz a los que están oprimidos, dar libertad a los cautivos. Bueno, eso viene a darnos. La salvación es la entrada, pero dentro de eso hay infinidades de beneficios que Dios quiere darnos y promesas abundantes para usted, su familia, su matrimonio, su hogar, su economía y demás, un montón de cosas que Dios ofrece. Por eso venga, acérquese y conozca y descubra todo lo que Dios tiene para usted. Y si por ahí de otro lado hay personas que todavía no se convenció, que escuchó, que más o menos, que no está seguro, mediten estas cosas que hemos hablado. Y cuando usted sienta la necesidad de recibir a Cristo en su corazón, lo puede hacer en cualquier momento de su vida. Les volvemos a repetir, no deje pasar el tiempo, no haga que sea tarde. Así que lo invitamos nuevamente a las reuniones de culto. Recuerde, Amado Nervo 3924, Barrio Las Campanillas. Tenemos 4 días de reunión, jueves y viernes, 19:30 horas. Tenemos los sábados y domingos a las 19 horas. Si no, por YouTube o por Facebook, en nuestro canal, usted también va a poder escuchar las palabras de esta vida, va a poder conocer más de este Cristo que ha entrado en su corazón, o conocer más de este Cristo que todavía por ahí no entiende bien. Venga y aprenda más del Señor. Así que gracias le damos al Señor por cada uno de ustedes que ha escuchado este mensaje de salvación y rogamos hayamos sido de bendición a su vida. Ahora vamos a compartir todo, una alabanza, una pausita musical y continuamos un instante más con el programa Una Voz en el Desierto. No se vaya, queda un poquito más de programa todavía para compartir con ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor.
compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estamos contentos nosotros, realmente nos sentimos felices, agradecidos al Señor de poder serle de ayuda, serle de beneficio de alguna manera, ¿no? Poder acercarle a Cristo en su corazón. Nosotros lo que sabemos y tenemos la experiencia de Cristo en nuestra vida, sabemos el bien que es Cristo para el ser humano. Lo que produce Cristo en los hogares, en los matrimonios, en los hijos. Por eso deseamos, nosotros anhelamos desde el corazón que usted tenga esa experiencia. Por eso que dedicamos este tiempo, todos trabajamos, tenemos obligaciones, pero igual venimos porque sabemos lo que es el reino de los cielos y lo que puede producir en los corazones de aquellos que lo reciben. También estábamos del otro lado, también estábamos tristes, amargados, con problemas, con situación de la cual no podíamos resolver, pero el Señor nos ayudó. Y por causa de la obra de Cristo en nuestro corazón podemos disfrutar de un verdadero gozo. Podemos vivir en este mundo y aunque el mundo esté lleno de tinieblas, lleno de situaciones, lleno de problemas, podemos vivir en un reino que pareciera paralelo al reino de este mundo, que es el reino de Dios. Que aunque estemos físicamente acá, nosotros tenemos otra visión, otra forma de ver las cosas y por lo tanto podemos solucionar las cosas diferentes. Es muy diferente solucionar un problema con paz que con conflicto en la mente y en el corazón. Es muy diferente tomar decisiones, porque uno puede estar en el medio de un incendio y tomar la decisión que estés a mano, y por ahí te metes en un lugar peor todavía, queriendo escapar de un incendio. Pero cuando uno está en un lugar tranquilo, uno con tranquilidad toma decisiones. Entonces puede tomar mejores decisiones. Así que ese es nuestro deseo. No quiero dejar pasar, quiero también enviar un saludo a nuestro hermano y a su esposa, a nuestro hermano Juan Sirica, que siempre está viendo, nuestro hermano maestro Aníbal Gómez también, que está ahí viendo el programa. Que le bendiga a nuestro hermano. Después tengo un saludito que acá lo voy a encontrar de unos hermanos de Campana también, que el Señor bendiga a nuestros hermanos que mandaron un saludo, lo voy a encontrar el nombre, por aquí está, en algún lugar, se me perdió, en algún lado está. Aquí está nuestro hermano Gustavo y su esposa Patricia de Campana. El Señor bendiga a nuestros hermanos. Saludo a todos los hermanos de la ciudad de Campana, el pastor de ese lugar. Que el Señor bendiga su vida. Así que bueno, continuamos este programa un instante más. Quiero compartir algo. Nosotros siempre tenemos la costumbre de poder traer un mensaje de salvación al perdido, como el que trajo nuestro hermano Salvador. Y también un mensaje para nuestros hermanos que son del Señor y que se apartaron por diferentes situaciones, ¿no? Y queremos alentarlo a que vuelvan al Señor, que vuelvan al lugar del lugar donde nunca deberíamos habernos ido. Ahí me está diciendo mi hermano Martín, nuestro operador, que hay mensaje y saludo a nuestros hermanos de San Pedro. Señor los bendiga, mis hermanos amados, que Dios fortalezca su vida, le conceda de su gracia. A todos los hermanos de San Pedro, de San Nicolás, todos los que están por aquellos lugares, les mandamos todo un fuerte abrazo desde este lugar. Bueno, quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor con ustedes, con lo que son nuestros hermanos que conocen la Biblia. En el libro de Hebreos, en el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 5, ahí hace una pregunta el escritor. Hebreos 1:5, y dice así: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Hace un par de preguntas. ¿A cuál de los ángeles llamó jamás Dios, mi hijo eres tú? ¿Y a quién de los ángeles dijo, yo te he engendrado hoy? ¿A quién? Y después si leemos unos pasajes más abajo, en el 13, vuelve a hacer otra pregunta y dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién? ¿A cuál de los ángeles? Nosotros miramos, los ángeles son mayor a nosotros en poder y fuerza. Los ángeles son una creación formada por Dios. Nosotros, cuando habla de hijo de Dios, habla de engendrados en Cristo. Dice: ¿a quién de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Qué tremendo nombre o título, por así decirlo, que Dios nos llame a nosotros sus hijos.
Qué tremenda honra que Dios nos llame a nosotros hijos de Dios. ¿A quién de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? Yo te engendré, que Dios nos haya engendrado en Cristo. Y a veces nosotros pensamos en estas cosas y no nos damos cuenta del privilegio. Estoy hablando con mis hermanos, que los que hemos muerto y hemos nacido nuevo, porque un nuevo nacimiento es el que nosotros hemos tenido y ahí es donde nos convertimos en hijos de Dios. Una vez que pasamos por las aguas de bautismo, una vez que creímos en Jesucristo y le aceptamos como nuestro Salvador, y luego fuimos y nos bautizamos, morimos a lo que era y nacimos de Dios. Y de ahí en más fuimos llamados por Dios hijos de Él. Somos sus hijos. Y es un título honorífico que nadie puede lograr por buenas obras, sino que es una elección de Dios. Y entre todas esas elecciones está usted, tú y yo, estamos nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? El privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, que por ahí, por razones humanas, porque nos turbaron las situaciones, porque nos dejamos llevar por los problemas, porque dejamos de oír lo que Dios dice, nos empezamos a apartar de Él. Y por causa de eso, como que pareciera como que no somos nada de Dios nosotros, como que Dios no hizo nada con nosotros. Sin embargo, Dios nos dio un título que no tiene precedente en este mundo, hijo de Dios vivo. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Cómo es, a veces por cuestiones meramente personales, o por razones humanas, por cosas que nos pasaron en la iglesia, o por cosas que sentimos nosotros, o porque pensamos que no alcanzamos meta que nos fijamos nosotros, nos empezamos a apartar del Señor. Y descuidamos esta vida espiritual y no nos damos cuenta del riesgo que corremos nosotros por alejarnos de la voluntad del Señor. Entonces, yo pensaba y decía, ¿realmente nosotros nos hemos dado cuenta que el título de Hijo de Dios lo que vale? Una vez, me hizo un tiempo, hace muchos años atrás, habían venido unos hermanos de visita acá a la iglesia. Un grupo hermano, un predicador y dos hermanos más. Entonces el predicador invitado trajo el mensaje, predicó un mensaje hermoso del Señor, todo palabras buenas para escuchar. Y una vez que terminó el culto, me acerqué a estos hermanos que habían venido con él y empezamos a comentar de lo que el pastor que vino con ellos habló ese día de culto. Y era una charla muy amena. Ellos escuchaban lo que yo les decía y yo escuchaba lo que ellos me respondían. Hasta que uno de ellos tuvo la buena idea de preguntarme quién era yo. Y yo no entendía a qué se refería. ¿Y usted qué? Me dijo. Y le digo, ¿cómo que soy? Sí. ¿Usted qué don ministerial tiene? Y yo le dije, no, yo nada. Soy un hijo de Dios. Y me dijo, no podemos hablar con usted. Y me dejaron ahí, me dejaron de hablar, ya no compartían conmigo la palabra y yo lo escuché. Y lo primero que pensé, ¿qué? Ser un hijo de Dios tampoco es. No nos damos cuenta, digo, ¿cómo que? No, hijo de Dios, como algo de poca cosa, como algo de poco valor. Sin embargo, la Biblia a nosotros nos enseña, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero y coheredero con Cristo. O sea que con el título de Hijo de Dios no solamente es el título, sino toda la herencia que Dios le da a un hombre a quien llama hijo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un cristiano que murió y nació de nuevo, que es hijo de Dios y es heredero de toda la promesa, en Cristo está la fortaleza, está la guía, está la fuerza, está el consuelo, está el aliento. En Cristo está todo, o sea, todo lo que es de Él es nuestro. ¿Y qué es lo que nos lleva a apartarnos del Señor? Con semejante capacidad,
Hace unos días el Señor nos hablaba a nosotros aquí en la iglesia de la importancia de crecer espiritualmente y dejar ese estado de niñez espiritual y avanzar a crecer para poder nosotros hacer uso de la herencia que recibimos. Porque el apóstol Pablo enseña y dice que mientras el heredero, nosotros, lo que recibimos la herencia, es niño, no difiere de nada con el esclavo, son los dos iguales. Entonces necesita curadores y tutores que le vayan enseñando, que lo vayan capacitando para que puedan hacer uso de toda su herencia. Y a veces nos van pasando cosas a nosotros por causa del trato mismo de Dios para nuestro crecimiento y no lo podemos entender. Lo razonamos, nos dejamos confundir la mente, nos dejamos llenar el corazón por cosas que no son de Dios y eso nos empieza y nos apartan del Señor. Y yo pensaba hoy y decía que cuando un cristiano se aparta, el diablo tiene una astucia de una manera que es tremenda. Por eso la Biblia habla de que el ser humano no puede ir en contra del diablo y vencerlo. Por eso Cristo fue el que tuvo que vencerlo. Porque el diablo es astuto en su astucia, en su artimaña para engañar. Y una vez hablando con un hermano que se apartó, él me dijo, yo me aparté de la iglesia. Pero muchos me decían que si me apartaban las cosas me iba a ir mal. Y la verdad, hasta ahora las cosas no han cambiado, me dan bastante bien, me dijo. Claro. Y yo lo miraba y aparentemente parecía que sí, las cosas no le iban tan mal. Ahora, yo pensaba en esto y decía, el diablo es astuto. Y él hace una obra extraña al punto que nosotros vamos perdiendo cosas y no nos vamos dando cuenta. Y que cuando el diablo termina ese trabajito de destrucción en nosotros, cuando corta el último hilo de relación con Dios, ahí nos damos cuenta de lo que perdimos y ya ahí es tarde. Ya es tarde. Usted se empieza a apartar del Señor y ya no ora, y ya no lee la Biblia, ya no ora ni por la comida, ya no se acuerda, ya no dice ni gracias. Ya hay cosas que se van perdiendo. Y no nos damos cuenta que el diablo está haciendo esa obra extraña. Hace unos días el Señor nos hablaba a nosotros sobre esa parábola, esa historia en los evangelios que habla del Señor cuando echó un espíritu mudo de una persona y que lo atormentaba todo el tiempo. Y su padre vino y pidió al Señor que el Señor le quite ese espíritu y él expulsó ese espíritu inmundo de la vida de esta persona. Y este espíritu se fue y dice que el Señor dice que el espíritu se fue y anduvo por lugares secos. Entonces esta persona que fue liberada, que dejó de ser un ser humano común y se transformó en hijo de Dios por causa de que Dios lo libertó, Cristo se convirtió en su Salvador y dejó que Cristo empiece a hacer esos cambios en su vida y en su corazón. Y dice la Biblia que Dios empezó a ordenar, a limpiar, al punto que su corazón quedó limpio y ordenado. Pero el libro de San Mateo declara a San Mateo y dice, hablando de esa historia, que estaba limpia y ordenada la casa y la habitación, pero a la vez también estaba vacía y no había nadie quien la cuide. Entonces, ese espíritu que andaba por lugares secos, que primeramente estaba en el corazón de este hombre, que fue el motivo por el cual tuvo que venir a Cristo, para que Cristo lo liberte, ese espíritu andaba por el vecindario de su corazón y encontró que el corazón suyo estaba bien limpito, bien ordenado, pero no había quien lo cuide. ¿Por qué sucede esto? Porque empezamos a descuidar la voz de Dios, empezamos a descuidar los cultos, empezamos a descuidar la oración, empezamos a descuidar leer la palabra, empezamos a descuidar pensar o tener el Señor en nuestras noticias y el diablo va cortando los hilos, nos va separando de Dios, nos separando de Dios, ya no oímos su voz, ya no estamos atentos a lo que Él nos dice. ¿Y qué hace el Espíritu cuando ya no hay quien le obedezca? Se va. Y la habitación está bien ordenada y limpia, pero tampoco está quien la cuide. Y dice que este espíritu inmundo dijo, mira, la casa donde yo vivía antes está muy limpia, muy ordenada, pero está vacía, no hay nadie que la cuide. Y no contento con entrar él y hacer que su vida sea el desastre que fue antes de recibir a Cristo, dijo, voy a ir a buscar 7 espíritus peores que yo. Entonces, 7 más yo, 8. Y Jesús dijo, y el postrer estado de este va a ser peor que el primero. Porque descuidó. Si la casa estaba limpia y ordenada es porque Dios había hecho algo en él. Era porque era un hijo de Dios, pero algo sucedió en medio que empezó uno a descuidar. Por eso es un engaño del diablo. Eso, no, me aparté, pero las cosas no me van tan mal. No se deje engañar por eso. El diablo es astuto.
en su trabajo, en su artimaña del error, empieza a desviarlo. Es como quien se duerme en una barca y se deja a la orilla del río y se va, y cuando se da cuenta está en el medio del mar, en medio del río, sin nada para poder volver a la orilla. ¿Cómo hace? Ya es tarde, está en el medio, no le queda otra que empezar a gritar y pedir auxilio, pero ¿quién lo va a escuchar ahí, en el medio del río? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Los privilegios de ser hijo de Dios y los perjuicios de descuidar este tremendo llamado de Dios a ser sus hijos. Entonces, nosotros leímos este pasaje de Gálatas 4, donde dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Cristo y nos libertó. Ahora, la Biblia dice que es imposible que aquellos que fueron iluminados y gustaron de los poderes del siglo venidero recayeron. ¿Qué significa recaer? Significa volver a caer en el mismo lugar donde estábamos antes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellos no volverán a ser tomados arrepentimiento. ¿Por qué vamos a dejar que el diablo nos engañe al punto que caigamos en ese lugar donde ya no volvamos a ser tomados a arrepentimiento? Donde perdamos no solamente la adopción de hijos, sino nuestra alma. Cuando Dios nos llamó a nosotros, transformó nuestra vida, limpió nuestro corazón, lo ordenó, se puso Él como vigilante de nuestro corazón para que ninguna obra del maligno vuelva a operar en Él. Pero tanto descuidamos lo que el Señor nos habla, que el Señor se fue y dejó la casa vacía. Quizás usted está escuchando del otro lado y empieza a darse, se da cuenta de que hay cosas que empezó a descuidar. Pero también siente y se da cuenta de que hay cosas que todavía lo une al Señor. Todavía le quedan hilos que lo atan al Señor. Todavía se recuerda del Señor. Yo me aparté un tiempo de la iglesia. Por cuestiones de trabajo, creo que un año más o menos. Pero yo nunca dejé de recordar al Señor. Es más, cuando alguien hablaba del Señor mal, yo enseguida saltaba. Por ahí estaba en un baile, y alguien hablaba mal de Dios o se burlaba de un cristiano y yo digo, no te burles de Dios, Dios es verdad. ¿Y qué hace vos acá? Y bueno, pero Dios sé que Dios es verdad. Y Dios me cuidó de que el enemigo no corte el último hilo que yo tenía con Dios, que fue el medio para que yo pueda volver otra vez a la presencia del Señor. Entonces, nosotros queremos, ¿qué queremos? Confortarlo con esto, que usted entienda que es glorioso el llamado de hijo de Dios, pero lo podemos perder. Si nosotros nos apartamos del Señor y dejamos que el diablo empiece a minar el corazón y a confundir nuestra alma y nuestra mente, eso lo podemos perder. Y si llegamos al extremo que ese habitante que arruinó nuestra vida vuelva a venir y con 7 peores, ¿quién nos saca de ahí? Ya ahí no habrá tiempo a retroceder o a cambiar. Entonces, para que eso no nos pase, es por eso que Dios nos habla. Y por eso que Dios le habla a usted, a su vida hoy. A usted, hermano amado, que está del otro lado, que está apartado, quizás hace poco o hace mucho, o quizás está pensando en apartarse. No lo haga. Porque el diablo está como león rugiente. Usted piense, un animal hambriento y usted lo tiran dentro de un pozo. ¿Cuánto puede durar usted con un animal hambriento? Segundo. Es un animal que hace mucho que está sin comer y está esperando que usted caiga en ese pozo para destrozar su vida. Así es el enemigo. Está esperando que usted se suelte de la mano del Señor, porque Él está como león rugiente buscando, dice, ¿a quién devorar? No nos puede devorar ahora porque todavía estamos enlazados con el Señor. Pero si dejamos que el enemigo, el engaño, corte ese último lazo, caemos derechito al pozo donde está ese león rugiente esperando para devorarlo. No deje que eso suceda. Vuelvan, si haga como dijo pródigo, vuelvan sí. Y vuelva al Señor, restaure su comunión con Él y deje que Él complete esa obra en su vida. Por eso nosotros le animamos con este breve comentario. Nosotros somos hijos de Dios. Escuchen, ¿no? Lo que dice el pasaje. ¿A quién de los ángeles Él le dijo, mi hijo eres tú? ¿A quién? ¿Y sabe a quién le dijo? A usted, a mí, a nosotros. Y vamos a perder ese privilegio por razonamiento humano, porque no conseguimos cosas que queríamos, o porque alguien turbó nuestro corazón o confundió nuestra mente. No permitamos que el enemigo implante en nuestro corazón esas dudas. Al contrario, hagámonos de la fe y peleemos esta buena batalla de la fe y volvamos al lugar de donde nunca deberíamos habernos ido al principio. ¿Salvo? Necesitaba ahí el privilegio, ¿no? El título de hijo de Dios, ¿no? Como hijo, dice heredero y coheredero, ¿no? ¿Por qué
vivir como pobres y somos ricos. Amén. Ya por la herencia, por todo lo que Dios nos dio. Por eso quizá Dios está hablando quizá de un hermano o alguien que tiene su pensamiento en abandonar, en dejar, o mucho que ya, donde vemos habla del hijo pródigo y entró en sí. Dice, y volvió a la casa de su padre. Y así también el Dios lo está esperando para que Él venga y tome su lugar. ¿El lugar de qué? El lugar de hijo de Dios. Él dijo, no, iré que me haga como jornalero. Y cuando llegó, ¿dónde lo puso Dios? ¿Dónde lo puso el Padre? Y así es Dios para con todo aquello que dispone, entra en sí. El mundo va a traer amargura, tristeza, pero nosotros vemos que con el Señor nosotros podemos tener la paz de Dios, ¿ve? La armonía de Dios, ¿ve? Su amor en nuestros corazones. Tendremos situaciones, tendremos cosas que nos acontecen, pero nos tenemos a Él. Amén. Para que Él habite en nuestros corazones por medio de la fe, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro amo para nosotros seguir marchando. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y la palabra del Señor se está cumpliendo. Lo podemos ver allá afuera, pero nosotros vemos que Dios nos llamó y nos hizo hijos y que hay una promesa, hay una herencia y hay una promesa, un cielo nuevo donde nosotros moraremos por siempre, por toda la eternidad, los hijos de Dios. Tremendo sacrificio que hizo Cristo para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Tremendo título, un hijo de Dios, heredero y coherederos con Cristo. No es poca cosa, no es poca cosa. Por eso le alentamos, acérquese, alléguese. Que el enemigo no lo engañe, no, pero ¿cómo que vas a llegar ahora? Mira cómo está, te apartaste, ¿hace cuánto que te apartaste? ¿Hace cuánto que no deje que el tome engaño la haga eso? decisión y venga, que el Señor lo va a levantar, Lo va a restaurar. lo va a poner en el lugar que le corresponde, el lugar de hijo de Dios. Amén. Mire, le leo un pasaje más, Proverbios 3:1, y con esto cerramos y terminamos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. La ley de Dios es su consejo, es su palabra, que es consejera, que es consoladora, que es formadora. No nos olvidemos, porque lo único que asegura libertad, seguridad, es el consejo de Dios. Más para nosotros que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Hijo mío, vuelve a decirle otra vez, hijo mío, no lo trata de bastardo ni nada, le dice hijo. Es porque todavía él entiende que hay una relación de usted con él. Todavía no da las cosas por perdidas. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y de año y de vida y paz te aumentará. Claro. Las promesas, por no olvidarse del Señor, dice, porque largura de día y de año y de vida y paz te aumentarán. Vida y paz. Entre tanta herencia que usted tiene, Dios promete vida y paz para usted. ¿Cómo va a cambiar eso por la amargura y la tristeza que el mundo ofrece? Piense, ¿cuál fue el motivo que lo trajo el Señor por primera vez? Gloria a Dios. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a reconocer a Cristo, a aceptarle al Señor y a seguirle? ¿Y va a volver a ese lugar que había arruinado su vida al principio? Y encima la Biblia te enseña y nos dice el Señor que no es que solo va a volver al lugar que estaba antes, sino que va a volver 7 veces peor. ¿Usted quiere eso para usted? Piense, ¿cómo vivía antes sin el Señor? Eso multiplíquelo por 7. ¿Va a dejar que el diablo haga eso con usted? No se lo permita. Abrace al Señor, créale y recíbale a Él y sígale. Levántese donde está, no importa qué hizo, qué fue, cómo fue, no interesa. Lo importante es la decisión que tome ahora de acá en adelante. Así que, hermano amado, lo alentamos en el amor del Señor para que usted vuelva. Si es de este lugar, vuelva a este lugar. Si es de otro lugar, vuelva al lugar donde usted corresponde, pero vuelva. Si usted se está sintiendo algo hoy en su corazón es porque todavía quedan esa fibra intacta que lo une todavía con el Señor. Todavía el diablo no terminó de hacer su obra con usted, porque Dios todavía no se lo permitió. Así que lo animamos, lo alentamos en el nombre del Señor y ya le damos gracias, Señor, también por permitirnos
este día poder compartir el programa con ustedes. Gracias a nuestro hermano Salvador Inzarralde por compartir el mensaje de la palabra. Si te quieres saludar. Amén. Agradecido al Señor por lo que el Señor nos concedió poder hacer esta noche. Saludo a mis hermanos, saludo varón, mujer que quizás estuvo escuchando, oyendo estas palabras. El Señor le bendiga y que la paz, la rica paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ellos. Amén. Así que el Señor le bendiga. Gracias a nuestro hermano Martín, también nuestro operador que nos ayuda a poder salir al aire. Bueno, y el Señor bendiga sus vidas. Rogamos haberle sido de ayuda, de consuelo y de aliento. El Señor le conceda un buen descanso y un día próspero el día de mañana. Y si el Señor así lo permite,